En este vídeo vamos a discutir brevemente lo que son los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Ya vimos el primer nivel, que es el estado base, y también en el vídeo anterior encontramos que la ecuación para la energía en cualquier nivel está dada por la expresión que se muestra aquí, ¿verdad? E sub n es menos 13.6 electronvoltios dividido entre n al cuadrado. Note que n es 1, 2, 3 y va creciendo. Así que si uno considera el límite cuando n tiende a infinito de E sub n, nos damos cuenta que este número se acerca a 0 electronvoltios. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que n que tiende a infinito corresponde al electrón libre. Entonces, un estado con n infinito es correspondiente al electrón libre. Y si vemos entonces la ecuación de Rn, nos damos cuenta que la distancia al núcleo, pues en teoría sería también infinita. Lo que nos está diciendo este cómputo simple es que para yo liberar el electrón, tendría que aplicar una energía que sería igual a 13.6 electronvoltios. Así que para liberar el electrón, tenemos que aplicar al menos 13.6 electronvoltios, que sería la energía necesaria para romper ese enlace núcleo-electrón. Así que también podemos definir lo que es la energía de enlace, ¿verdad? La energía necesaria para separar el electrón del núcleo es llamada la energía de enlace. Del átomo. Y básicamente esta energía sería igual al trabajo realizado en contra de la atracción eléctrica entre el electrón y el núcleo para lograr, ¿verdad?, romper ese enlace. Resulta que esa energía corresponde también a algo que se llama la energía de ionización. ¿Verdad? Romper el enlace básicamente quiere decir ionizar el átomo. Y si uno hace un experimento y determina la cantidad de energía necesaria en el átomo de hidrógeno para ionizarlo, el valor que nos da es justamente 13.6 electronvoltios. Así que esto representa, ¿verdad?, un logro en este modelo de Bohr. Si ahora miramos otros niveles, vamos a mirar la energía o a calcular la energía de otros niveles. Por ejemplo, si n es 2, entonces tenemos que E2 es igual a menos 13.6 electronvoltios sobre n cuadrado. N es 2, así que tendríamos 2 al cuadrado.
Y esto da negativo 3.40 electronvoltios. N igual a 2 se le llama el primer estado excitado. Si n es igual a 3, E3 entonces sería negativo 13.6 electronvoltios sobre 3 al cuadrado. Y esto nos daría negativo 1.51 electronvoltios. N igual a 3 corresponde a lo que llamamos el segundo estado excitado. Podemos entonces calcular la diferencia de energía entre, digamos, el estado excitado, el primero, y el estado base. Así que la diferencia entre los primeros dos estados de hidrógeno es la siguiente. ¿Verdad? Sería E2 menos E1. Así que tenemos que esto es negativo 3.40 electronvoltios menos E1, que es negativo 13.6 electronvoltios. Así que esta diferencia es 10.2 electronvoltios. Esa es la diferencia de energía entre el primer estado excitado y el estado base. Si uno sigue calculando las energías de los niveles, se da cuenta que uno puede entonces construir, ¿verdad?, un diagrama. Así que podemos construir un diagrama de niveles de energía. Y ese diagrama está mostrado, ¿verdad?, en esta imagen. En esta parte del diagrama estaría lo que sería la escala de la energía en electronvoltios, comenzando con la más baja, que es menos 13.6 electronvoltios, hasta llegar a la energía cero, que sería cuando se ioniza el átomo, cuando se separa el electrón del núcleo, y que corresponde a n infinito. El estado base tendría la energía mostrada aquí, menos 13.6 electronvoltios. El primer estado excitado con n igual a 2 sería este que marco aquí. El segundo estado excitado sería el que está en 3, después 4, 5, etc. Estas líneas horizontales básicamente pues representan lo que llamamos el nivel de energía. Una de las cosas que salta a la vista rápidamente cuando vemos este esquema es la siguiente. Es que mientras va aumentando n, los niveles están cada vez más cerca uno del otro. La separación entre los niveles, note que la separación entre el 1 y el 2 es mucho más grande que la del 2 y el 3, y después 3, 4, 4 y 5, etc. Así que los niveles comienzan como que a acercarse, en el sentido de que la diferencia en energía cada vez es menor a medida que n aumenta. Y podemos entonces escribir lo siguiente. Los niveles están cada vez más
cerca, ¿verdad? Voy a escribir cerca entre comillas porque lo que queremos decir es que la diferencia en energía es cada vez menor a medida que aumenta el valor de N. Las transiciones de nivel en este esquema se dibujan con flechas. Así que podemos añadir a otro comentario que podemos dibujar flechas verticales para indicar transiciones. Entre niveles. Con un detallito, y es que la longitud de las flechas es proporcional a la diferencia de energía entre los niveles. La longitud de las flechas es proporcional a la diferencia de energía entre los niveles. Vamos a usar, por ejemplo, la serie de Balmer. Resulta que uno puede entender la producción de las líneas del espectro que corresponden a la serie de Balmer con transiciones que terminan en el segundo nivel de energía. Estas son transiciones que terminan en n igual a 2. Por lo tanto, para la serie de Balmer podemos tener transiciones, que las voy a dibujar en el color rojo, que van del 3 al 2. Esto va a producir una de las líneas del espectro correspondiente a la serie de Balmer. La siguiente, del 3 al 2, recuerdan que era la línea que estaba en rojo, la de mayor longitud de onda. Del 4 al 2, de 5 al 2, etc. Recordemos que estas flechas son proporcionales a la diferencia de energía. Note que la flecha de la primera transición que tenemos, del 3 al 2, es la más pequeña. Quiere decir que implica que es la de menor energía, por lo tanto es la de longitud de onda más larga o mayor. Si uno considera las transiciones de esos niveles hasta el que terminan en el primer nivel, en el estado base, a esas se le llama, a ese grupo de líneas se le llama la serie de Lyman. Estas son transiciones que terminan en n igual a 1. Y están en el ultravioleta, en la parte ultravioleta del espectro. Y note que podemos dibujar algunas de esas transiciones, ¿verdad? Tenemos del 2 al 1, del 3 al 1,
del 4 al 1 y del 5 al 1. Y tenemos del 6 al 1, 7 al 1, etc. Así que ya conectamos el hecho de que hay líneas de emisión con los niveles de energía del átomo. Para cada una de estas transiciones, para que ocurran, el átomo tiene que emitir un fotón con la energía igual a la diferencia entre los dos niveles, y eso hace entonces que ¿verdad? Con cada transición se asocia un grupo de fotones con una longitud de onda específica que nos va a dar una de las líneas, ¿verdad? Del espectro de emisión. Y si es contrario, que estas flechas son para emisión, ¿verdad? Si estuviésemos absorbiendo fotones, las flechas irían hacia arriba en vez de hacia abajo y tendríamos el espectro de absorción. Así que vemos que el modelo de Bohr provee una especie de esquema donde nos permite entender el origen, ¿verdad? Nos describe el origen de esas líneas del espectro como resultado de transiciones electrónicas en el átomo.